Hola, bienvenidos a todos a este nuevo seminario. Hoy, bueno, pues tenemos una persona que nos va a hablar sobre la autocompasión y el autocuidado. Ella es Arantxa Santos de la Rosa, es psicóloga y es experta en las llamadas terapias de tercera generación. Y bueno, yo creo que es un tema interesante, además en estos momentos en los que estamos atravesando por el COVID, y creo que nos puede dar muchas pistas de cómo afrontar muchas situaciones. Por tanto, bueno, espero que disfrutéis. Mi nombre es Manuel Oliva, soy psicólogo clínico en Centre Psicología y bueno, pues os dejo ya con Arantxa, que nos va a contar, porque a mí esto de la autocompasión, como quizás a muchos nos puede ocurrir, nos suena un poco raro, ¿no? Porque muchas veces hemos oído decir, "Jo, es que esta persona se autocompadece demasiado", en un tono un poco como despectivo, ¿no? Y vamos a ver hoy, con lo que nos explique Arantxa, cuál es el concepto, qué es lo que queremos decir realmente con esto de la autocompasión. Arantxa, bienvenida, muchas gracias y cuando quieras, pues te escuchamos. Muchas gracias, Manuel, y bienvenidos a todos y gracias por estar ahí al otro lado. Gracias a que tenemos tecnología y podemos hacer estas cosas maravillosas en una situación tan compleja como la que estamos viviendo. Voy a responder a tu pregunta, pero no voy a hacer spoiler, ¿vale? La voy a Vale. responder un poquito más adelante, porque a mí me pasaba un poco lo mismo que a ti, ¿no? Y lo que recojo de la gente es pensar que la autocompasión es algo que en realidad no es, ¿vale? Entonces vamos a hablar hoy de qué es y de qué no es y vamos a ponerla un poquito en práctica a ver si realmente nos merece la pena trabajarla con nosotros. Agradezco mucho la invitación por parte de Center y por tu parte, Manuel. Es verdad que nos conocemos hace un montón de años. Para mí siempre ha sido un referente Muchas como gracias. tutor, como compañero, y eres uno de los responsables de que yo dé formación. Así Uh que -huh. estoy aquí gracias a ti en gran medida. El otro Muchas día, gracias, Arantxa. cuando me habías planteado la posibilidad de hacer un webinar y que pensara un tema, pues me puse a, lo primero de todo, Dios mío, ¿de verdad quieres que yo haga esto? Tú no sabes dónde te estás metiendo, hace mucho que no me ves trabajando. Es decir, apareció el síndrome del impostor que todos tenemos. Y luego ya le doy las gracias a mi mente por ese apoyo que me ofrecía y me centré en pensar que podía ser útil divulgar en una situación así, ¿vale? Y siempre llegaba al mismo punto, porque me puse a reflexionar qué me ha podido estar ayudando a mí en esta situación, gracias a todo el entrenamiento que llevo, por formación y por experiencia, y que he visto a las personas que conozco, a mis clientes, que les ha ayudado. Entonces, siempre llegaba a este punto. Y en un acto de coraje dije, pues vamos a hablar de autocompasión, aunque aparentemente no tenga buena prensa la palabra. Bien, vamos a comenzar porque quiero contaros de dónde viene mi trabajo en autocompasión. Yo, como tú decías, trabajo con terapias contextuales. No considero que sea especialista porque creo que estoy en continuo proceso de formación, pero mi marco de funcionamiento y de trabajo son las terapias contextuales. Entonces, las terapias contextuales tienen cosas maravillosas y una de ellas es que trabajamos muchísimo con nosotros como personas. Y el día que yo contacté de verdad con lo que era esto de la autocompasión fue gracias a una formación. Mirad, hace 5 años aproximadamente yo estuve en un workshop con Kelly Wilson y Kelly Wilson es uno de los padres de la terapia de aceptación y compromiso. Es como pues, bueno, ver, como digo yo, a Bruce Springsteen tocando. Y yo admiro mucho el trabajo de Kelly, pero claro, verle en acción, en movimiento y ver lo que nos contaba fue tremendamente relevante hasta el punto de que al cuarto de hora de empezar su taller yo tenía los ojos llenos de agua. O sea, hizo un movimiento que a mí personalmente me fue muy útil. Y fue pedirnos que nos imagináramos, que trajéramos a nuestra mente a aquella persona a la que amamos profundamente, alguien de nuestra vida a la que queremos mucho, ¿vale? Que es alguien muy, muy relevante para nosotros, alguien quien queramos con locura.
y nos puso en la situación de cómo nos gustaría hablarle, cómo nos gustaría transmitirle ese cariño, ese amor, cuidarle, en definitiva, ¿qué haríamos por esa persona? Bueno, dije, vale, este ejercicio pues no es difícil, ¿no? Para mí no lo era en ese momento, porque a mí me vino mi hijo a la mente. Entonces, cuando te viene alguien a quien quieres mucho, es bastante sencillo, ¿no? Ponernos en esa tesitura de cuidarle y de quererle. Después de tenernos preparados con la emoción a flor de piel, Kelly nos hizo la siguiente pregunta. Y era, ¿a la persona que más amas la tratarías de la misma forma que te tratas a ti? ¿Le harías eso? ¡Wow! A mí eso me dio la vuelta. Porque si bien por el trabajo que tenemos siempre pensamos que, bueno, pues en la medida de lo posible intentamos trabajar con nosotros, cuidarnos, etcétera, lo cierto es que esa pregunta de ¿le hablarías lo mismo que te hablas a ti? No. Nadando en un mar de exigencia y perfección en el que nos movemos muchas veces y, bueno, era mi caso, desde luego no. ¿Le exigiría lo mismo que me exijo a mí? Probablemente no. Empecé a responderme ese tipo de preguntas. ¿Le cuidarías como te cuidas a ti? Pues sin duda no. Porque lo mismo que para otras personas entendemos perfectamente que no le daríamos a un niño drogas o tabaco, bueno, procuramos no estropear su alimentación ni someterle a situaciones de demasiada hostilidad, ni le aislaríamos, ni le tendríamos 8 horas sentados sin parar, no haríamos eso con ellos, con alguien a quien queremos no haríamos eso, desde luego con nosotros sí lo hacemos. Y en aquel momento llegué a esa reflexión de, wow, desde luego eso no lo haría conmigo. Y el planteamiento era, ¿cuándo se convirtió en algo bueno negarte, cuidarte a ti misma? ¿Cuándo se convirtió en normal? Y si te paras a pensar, ¿no? En mi caso era, me tenía que remontar muy atrás. Cuando me he dado cuenta y he compartido esto, me di cuenta que no era la única, porque no era la única que estaba llorando al cuarto de hora en ese curso. Yo creo que estaban los 60 psicólogos pringando a moco. Pero a mí me hizo reflexionar mucho y me puso en contacto con lo que era esto de tratarse mejor a uno mismo. Y sin duda es muy fácil cuidar y amar a otros. Desde luego se nos enseña muy bien a tratar y cuidar a los demás, y más a personas como yo que nos dedicamos a cuidar a los demás profesionalmente. Pero, jolín, qué difícil es hacerlos con nosotros en muchas ocasiones. Dejo esto aquí y os voy a hacer un planteamiento, porque la mayor parte de las veces es la forma que tenemos de relacionarnos con lo que nos pasa lo que realmente se convierte en un problema. Mirad, imaginaros que viene alguien a pedirme ayuda, os va a pedir ayuda a vosotros y viene con una herida tremenda en la cabeza, que está sangrando mucho, y te dice, mira qué herida tengo, es gigante, ayúdame, porque es que, fíjate, porque es que... Claro, nosotros vemos la herida y digo, pues efectivamente tienes una gran herida, pero es que a la vez que habla le vemos con un martillo que está haciendo así. ¿Vale? Y es que me tienes que ayudar, porque mira qué herida más grande, estoy sangrando un montón, por favor, ayúdame. ¿Qué pasaría si yo me dedico a curar la herida? ¿Arreglaría algo? ¿Qué necesito hacer? Igual tengo que empezar a ayudarle a que suelte el martillo y luego ya hablamos de cuidar herida. Es decir, muchas veces la forma que tenemos de tratarnos a nosotros mismos hace que nuestras vulnerabilidades se hagan mucho más grandes. Desde luego, las cosas que hacemos muchas veces nos llevan por delante. Muchas veces lo que nos impacta, lo que nos lleva por delante es nuestra propia conducta, nuestros propios comportamientos. De las cosas que morimos en la actualidad es la mayor parte de las veces por conducta, incluso en una situación de coronavirus. Tenemos que tener mucho cuidado con nuestras acciones para cuidarnos. Entonces, todo esto podéis entender que a mí, bueno, pues me hizo pensar y reflexionar un montón sobre aquellas cosas que hacemos para cuidarnos tienen significado, dicen mucho de nosotros, pero cada cosa que no hacemos o que hacemos que no nos cuida también significa algo. ¿Qué pasaría
si nos planteáramos formas diferentes de llevar el malestar que además forma parte del ser humano, y que nos permita llevar ese malestar o sostenerlo de una forma menos dañina y más liberadora. Ahí es donde llegamos al concepto de autocompasión. Desde luego, seguro que de autocompasión o de compasión hay muchas definiciones, lo mismo que las hay de mindfulness. Es verdad que además veréis muchas veces relacionados los conceptos de mindfulness y compasión. El propio Dalai Lama define la compasión como el identificar o la sensibilidad hacia el sufrimiento de otros y el deseo de aliviarlo, ¿vale? Eso es lo que es la compasión. Es lo mismo trasladarlo hacia nosotros. Tiene que ver con reconocer nuestro dolor y tratarnos a nosotros mismos como lo haríamos con alguien a quien queremos mucho o con alguien que estuviera pasándolo realmente mal. Es decir, darnos a nosotros mismos lo que le daríamos a cualquier persona que está pasando mal. Ni más ni menos. Es tratarnos con cuidado, con afecto, con amor. Es aprender a sernos útiles a nosotros mismos y no dañinos. Y por supuesto, y como extensión hacia los demás. Dicen los budistas que no son sospechosos de ser muy egoístas, que no podemos verter de un cuenco vacío. Es decir, que primero tenemos que llenarnos nosotros para dar. Ese es el sentido que tiene la autocompasión. Entonces, la autocompasión es un recurso que nos permite sobrellevar la inevitable autocrítica que todos tenemos bien aprendida a través de nuestra historia, la vergüenza y la culpa que en muchas ocasiones nos paraliza. La autocompasión está siendo investigada desde hace años en universidades de prestigio y por científicos y neurocientíficos de prestigio, ¿vale? Una de las mayores exponentes del trabajo en autocompasión es Christine Neff, que es profesora de la Universidad de Austin, en Texas. Christine define la autocompasión con esas tres cualidades. La primera es un mindfulness, en el sentido de abrirnos a la realidad del momento, a lo que estemos experimentando en ese momento, entendiendo que esas reacciones emocionales son humanas, que cualquier persona en nuestra situación probablemente se sentiría igual, y procurarnos autocuidado en el sentido de tratarnos de una forma más amable, de cuidarnos como lo haríamos con alguien a quien lo está pasando mal. Es decir, es ese deseo de aliviar el sufrimiento, ese recurso que nos permite, que sabemos que inhibe el miedo, que se contrarresta la sensación de miedo y que imprime nuestras acciones de coraje y de valentía. Sabemos que produce cambios en nuestro organismo porque tiene un impacto en el sistema nervioso parasimpático, ya hablaremos dentro de un poquito de ello. Sabemos que mejora la salud porque al repercutir en la desactivación del sistema de estrés, estamos mucho más protegidos a nivel del sistema inmune. Nos permite tomar distancia de las cosas, sobre todo de las difíciles, para poder verlas con un poco más de perspectiva, que no nos secuestre tanto el malestar y, en definitiva, permite que transformemos lo que vivimos a nivel interno, verlo de una manera más suave, más comprensiva y reduce el aislamiento en tanto en cuanto nos da sentido de unión por esa sensibilidad de humanidad compartida, ¿no? De darnos cuenta que en el fondo donde más nos parecemos los seres humanos es en lo que sufrimos, ¿de acuerdo? Sabemos por investigaciones que cuanto más compasivos seamos, más capacidad para mejorar tenemos. Es decir, es un precursor de la mejora, pero no a través del machaque, sino de la responsabilidad de nuestros actos. Porque las cosas que nos han pasado, las historias que llevamos por detrás, la genética que tengamos, no la podemos elegir, eso no es nuestra culpa. Muchas veces nos ha tocado vivir circunstancias terriblemente duras que no son nuestra culpa, y es trabajar desde la responsabilidad de qué hacemos en el presente, pero precisamente para no perpetuar y continuar una historia difícil. Es tomar esa responsabilidad a pesar de que nuestra mente a veces nos recuerda que somos un fracaso, ¿no? ¿Qué no es autocompasión? Autocompasión no es ser flojo, ni débil, ni autoindulgente. No tiene nada que ver con esto, todo lo contrario. La autocompasión
requiere de mucha valentía. No tiene nada que ver con dar pena o lástima o dárselo a los demás, no es conmiseración, ¿vale? Que ese sentimiento de pena o de dolor por otros, por el sufrimiento de alguien, pero cuando lo vemos como por encima, ¿no? Ay, qué pobrecito, fíjate cómo está. No es compasión, ¿vale? No es autoestima, está relacionado, ya veremos en qué, pero no tiene nada que ver con la autoestima, porque además la autocompasión es lo que nos sostiene cuando la autoestima falla, porque cuando la autoestima va bien, fenomenal, pero cuando nos falla, que es en muchas ocasiones, la autocompasión nos puede permitir sujetarnos. No tiene nada que ver con rendirnos, con ser, por lo que os decía antes, flojos o vagos, no es egoísta, no es un yo primero, ¿vale? Mucha gente que es reacia a trabajar esto porque siente que igual es egoísta por tratarse mejor, ¿no? No es un yo primero, es un yo también. Simplemente darme lo mismo que le daría a cualquier otra persona, ni más ni menos, ¿vale? No tiene nada que ver con eso. Todo esto son muchas veces barreras, ¿no? Que le impiden a las personas entrar en el trabajo, en autocompasión. De hecho, yo muchas veces no utilizo tal cual la palabra al principio, para ir dejando un poco al lado esas barreras e ir trabajándolas cuando vayan apareciendo. Muchas veces, como requiere tomar contacto con nuestro dolor, a veces ese dolor que arrastramos es muy intenso y hay miedo, ¿no?, a entrar en contacto con ello. Es peor el taparlo y el pelearme con ello, el resistirme, que el simplemente abrirme, ¿vale? Pero es un proceso a experimentar. Y esto es pues como, si alguien te pregunta cómo te comes un elefante, pues poco a poco. Pues el dolor grande lo mismo, nos lo comemos poco a poco. Y no somos sospechosos en el ámbito de la compasión de no haber evidencia científica, se investiga ahí mucho y se sigue investigando y se investigará, ¿vale? La neurociencia está haciendo avances y hallazgos muy interesantes y conectando diferentes modelos que venían estando en marcha y que nos explican por qué funciona y también por qué no, y cuando no funciona, por qué no funciona, ¿vale? En definitiva, es como la mascarilla de un avión. Cuando la cabina se despresuriza, la recomendación siempre es que primero se ponga la mascarilla a la madre para luego colocársela al hijo. Y no al revés, porque si lo ponemos primero al niño, igual nos desmayamos nosotros y no protegemos o no cuidamos, ¿vale? Es tremendamente relevante cuidarnos nosotros para cuidar a los demás. Os decía antes que no es autoestima, que puede estar relacionado, pero es diferente en el sentido de que la autoestima se basa en compararnos con los demás. Entonces, para sentirme yo con autoestima siempre tiene que haber alguien que esté peor. Y esto nos hace mucho daño porque sabemos que la competitividad no es lo que nos ayudará a sobrevivir, ¿vale? La autocompasión habla más del respeto y de entender que todos los seres humanos tenemos puntos fuertes y débiles, de que no nos definen nuestros éxitos ni nuestros fracasos, no valemos más por tener un éxito o valemos menos por tener un fracaso, simplemente forma parte de la vida equivocarnos y acertar. No tiene nada que ver con ser especial, tiene que ver con hacer un giro y poner la mirada en nosotros mismos, entender que podemos ser imperfectos, pero podemos ser magníficos a la vez. Y precisamente es lo que os decía antes, interviene cuando la autoestima falla. Una de las cosas que además también se comentan es que, bueno, esto de criticarme a mí mismo es que a mí me es útil, ¿no? Bien. En realidad no. Cuando la autocrítica va dirigida a condenarme, a castigarme, a machacarme, a fijarse solo en los errores, cuando el hecho de autocriticarme lo que genera es sensación de ira, de desprecio, de rechazo hacia mí mismo, cuando se incrementa el miedo a fracasar y cuando nos centramos en las deficiencias y no tanto en hacer crecer, ¿vale? ¿Significa que con la autocompasión no nos corregimos o no nos criticamos? Para nada. Pero podemos hacer una autocorrección más compasiva. La corrección compasiva se centra en el deseo de mejora cuando hay una equivocación, en centrarnos en construir de ahora en adelante,
parte de dar apoyo o de dar un espacio de amabilidad, de centrarnos en lo que ha ido bien, en las cosas que han funcionado, en la confianza de que puede volver a funcionar, y esto provoca que haya más probabilidades de que la persona se implique para mejorar. Fijaros, esto es como si tenemos una situación, o estamos pasando una situación muy complicada en nuestra vida, lo estamos pasando realmente mal, y tenemos dos amigos. Tenemos un amigo que nos dice, te está el pelo, ¿para qué te meterías ahí? Porque mira, al final lo que te ha pasado es que, jolín, es que... O sea, tenemos a alguien que pues nos machaca, digamos, que igual lo hace con toda la buena intención del mundo, pero nos dice cosas muy duras, y tenemos otro amigo que nos dice, vaya, pues sí que es difícil esta situación, jolín, si estuviera en tu piel estaría como tú, no me sentiría mal, aquí estoy para acompañarte. ¿Cuál elegiríais? O poneros en la situación de un niño que está en el colegio y tiene un profesor que le machaca cada vez que comete un error, que le dice que es un torpe, que nunca va a aprender, que es un vago, que fíjate, es que no pillas las multiplicaciones nada de 3, o tiene otro profesor que le dice, venga, vamos a ver, ¿dónde te has podido equivocar? Bueno, venga, vuélvelo a intentar, estás haciéndolo bien, yo sé que lo vas a conseguir. ¿A quién queremos a nuestro lado? Pues muchas veces tenemos esos dos amigos ahí en nuestra mente. Por tanto, no es obviar el fracaso. Desde la autocompasión, el fracaso se ve como un profesor, como un excelente profesor. Afortunadamente tengo experiencia, he vivido, me he equivocado, vamos allá. Sirve para seguir intentándolo, levantarnos, no tirar la toalla. Estamos más centrados en la mejora nuestra que en lo que opinen los demás, y esto nos permite tener mucha más energía para centrarnos en nuestros propios retos. Y hay una pregunta muy útil que nos ayuda en un momento duro, en un momento de fracaso, de equivocación, y es, ¿qué podría ser lo más compasivo para mí en este momento, lo más sano, lo mejor que puedo hacer por mí en este momento tan difícil? De eso va la autocompasión. Va de plantearnos que en el fondo todos sufrimos igual. Es en lo que más nos parecemos. Las cosas que sentimos que más nos separan de los demás son en realidad las que más tenemos en común. La mayor parte de nosotros creemos que somos islas separadas, cuando en realidad estamos unidos. De raíces, todos sentimos culpa, todos nos autocriticamos, sentimos miedo, ansiedad, ira, en muchos momentos de nuestra vida, que intentamos tapar y que no se vea porque tememos que se nos va a rechazar. La autocompasión es un giro para poder envolver o abrazar esa parte de nosotros que también está ahí. Mirad, las cosas que yo sé, trabajo, he incorporado del tema de autocompasión, muchas, sin duda, vienen de todo el trabajo que han hecho desde la terapia centrada en la compasión. ¿Vale? Terapia centrada en la compasión es una de las terapias contextuales, y viene de todo el conocimiento, por un lado, de la tradición, tradiciones orientales, y también de todos los avances de neurociencia al respecto de lo que somos como humanos. La terapia centrada en la compasión, y uno de sus mayores exponentes, que es el Dr. Paul Gilbert, definió un modelo de sistemas de regulación emocional que, en mi opinión, es muy útil para poder entenderlo. Es un modelo explicativo que habla de lo que somos como seres humanos, de cómo hemos evolucionado a nivel emocional, de qué formas de reaccionar nuestra mente nos han ayudado a sobrevivir y nos ayuda a comprender un montón de cosas de lo que nos pasa, ¿no? Esos sistemas de regulación emocional son 3. Vamos a observar el que está en rojo, el que veis, el sistema de amenaza. El sistema de amenaza tiene como función detectar peligros para evitarlos. Es decir, detecta peligros y activa el organismo para poder dar una respuesta rápida de supervivencia. Imaginaros el hombre primitivo que de repente le aparece un león. Pues esa activación que le permite salir corriendo o coger una lanza y cargarse al león es el sistema de amenaza. Está relacionado con la activación del sistema nervioso simpático y con la aparición de hormonas como la adrenalina y el cortisol, que son las hormonas del estrés.
¿Qué sentimos cuando el sistema de amenaza está alterado? Podemos sentir miedo, ira, inseguridad, ansiedad, tristeza incluso, ¿vale? Ese sistema, sin él, no hubiéramos sobrevivido como especie, no estaríamos aquí hablando, no tendríamos la oportunidad de hacer un webinar y hubiéramos madurado, ¿no? Entonces, para nuestra mente, la seguridad es lo primero. Es lo primero. Primero nos aseguramos, nos ponemos en un entorno seguro y luego ya hablamos. Mejor asegurarse que lamentarse. Entonces, tiene esa capacidad para detectar peligros por donde sea. También detecta peligros en un ámbito muy importante. El ser humano ha sobrevivido gracias a pertenecer a un grupo y a convivir. Una de las cosas que detecta fenomenal el sistema de amenaza es el rechazo y va a intentar evitarlo de alguna manera, va a intentar que como seres humanos encajemos en un grupo, ¿vale? También es muy sensible al rechazo. Bien, cuando no hay peligros, el ser humano se puede dedicar a otras cosas. Tenemos el sistema de incentivos y búsqueda, el sistema de logro. Ese sistema regula emociones y motivaciones relacionadas con la búsqueda de recursos. Inicialmente tenía que ver con buscar recursos importantes en el entorno, como alimento, como pareja sexual, comida, refugio, etcétera, tanto para nosotros como para cuidar de los nuestros. Es un sistema que nos empuja a buscar satisfacer nuestros deseos, que está relacionado con cubrir nuestras necesidades materiales o inmateriales. Y tiene ese tipo de conductas de activación de energía, de logro, etc. Hay un tercer sistema que es fundamental también para la supervivencia, que es el sistema de calma. El sistema de calma está relacionado con procurarnos confort, seguridad, tranquilidad, para que podamos restablecer el equilibrio. ¿Qué quiere decir esto? Que está en activo cuando no estamos sufriendo ninguna amenaza, ningún peligro, ni cuando tenemos que perseguir objetivos, ¿vale? Está relacionado con el sistema nervioso parasimpático, con funciones vitales tales como descansar, dormir, hacer la digestión, y está súper relacionado con el cooperar, con el afecto, con la vinculación. Por eso también es muy importante, o ha sido muy importante para nuestra supervivencia, ¿vale? Digamos que es crucial el tener cuidado también este sistema y tener conciencia de ello, porque el hecho de sentirnos queridos por los demás, querer a los demás, nos permite sentirnos seguros y funcionar. Los tres sistemas están relacionados de tal forma que cuando uno está activo, los otros dos no. Entonces, el sistema de amenaza se va a activar sin más cuando detecte un peligro. No tenemos manera de, digamos, de controlarlo. Es como prioritario, ¿vale? Los otros dos sistemas, el de incentivos y el de calma, nos podemos cuidar y nutrir mejor. ¿Qué nos está pasando en esta situación de crisis del coronavirus? Hay un peligro, en este caso hay un peligro real, aunque no es visible, pero hay un virus muy peligroso. Se nos añade que de repente nuestra vida cambió radicalmente de un día para otro, nos confinaron. Por cierto, es un estresor tremendamente importante el estar aislado, confinado. Cambian nuestras rutinas, estamos expuestos a un montón de información súper alarmante que creo que estamos infoxicados. Entonces empiezan a ocurrir una serie de cosas que inevitablemente nuestro sistema de amenazas se ha puesto en marcha y llevamos durante semanas con una activación emocional bastante elevada y muy generalizada. Yo creo que es en este trauma global que estamos viviendo es donde más se ha visto que nos parecemos en lo que sentimos y en cómo reaccionamos emocionalmente. Además, para complicar más el asunto, los otros dos sistemas se han visto restringidos porque, claro, hemos perdido de hacer un montón de cosas que cubrían nuestras necesidades, pues salir a trabajar, poder hacer deporte, ir al gimnasio, quedar con los amigos. Además, se nos ha impuesto distancia física, que no social, pero distancia física. De hecho, a no ser en nuestro entorno inmediato, no podemos
no se nos recomienda ni tocarnos ni abrazarnos, ninguna muestra de afecto con contacto físico se puede llevar a cabo. Imaginaros qué revolución, ¿no? Si os ponéis a mirar un poquito a lo que os ha pasado en este tiempo. Además, hay muchas personas pues, que no estaban acostumbradas a estar tan en contacto consigo mismos. El hecho de pegar un parón y tomar conciencia de todo lo que estaban viviendo ha sido tremendamente duro. A lo largo de nuestra evolución, nuestra mente, la del ser humano, ha desarrollado el lenguaje. ¿Qué significa esto? Pues que hemos dado un salto por encima de todas las especies y tenemos una cualidad que no tiene ninguna más. Y es que tenemos la capacidad de traer el pasado al futuro, al presente. Lo que crea nuestra mente en imaginación, sabemos ya por ciencia y tenemos una explicación, reaccionamos a ello como si estuviera pasando en realidad. Muchas de las amenazas que experimentamos en nuestro día a día, en nuestra vida cotidiana, más allá de la crisis del coronavirus, tiene que ver con amenazas internas, con pensar sobre el futuro y los ISIS y las preocupaciones, con traer el pasado y recordar todas las equivocaciones que hicimos. Y cuando la amenaza es interna, aparece lo que llamamos, el término lo llaman la Santísima Trinidad, y Christopher Gardner, ¿vale? Esa Santísima Trinidad habla de que cuando la amenaza interna hacia uno mismo, la lucha se convierte en culparnos, en atacarnos a nosotros mismos. La huida se convierte en aislarnos, en evitar, en dejar por la vergüenza, en buscar maneras de distraer, ¿no?, el malestar, y nos quedamos paralizados, enganchados, rumiando y dando vueltas y secuestrados por el estado emocional en el que estamos, ¿vale? Por eso es tan relevante hacer trabajo en el ámbito de autocompasión, porque la autocompasión activa de manera natural el sistema de calma. Es una de las cosas que permite que nuestro sistema de calma se active y, por tanto, permite desactivar el sistema de amenaza. ¿Qué más cosas activan el sistema de calma aparte de la autocompasión? La práctica de mindfulness, el afecto, los abrazos, las caricias, de personas que son relevantes para nosotros, ¿eh? No nos vale el abrazo de cualquiera, ¿vale? El que nos consuelen, nos escuchen, el contacto con las mascotas, si nos gustan las mascotas, también nos activan el sistema de calma. El pasar tiempo con los amigos, con personas que son importantes para nosotros, activa el sistema de calma. Y el hacer actividades significativas. Tú tenéis un acto religioso, pero puede ser cualquier cosa que sea relevante o significativo para nosotros, ¿vale? Más cosas que nos pueden ayudar, que van relacionados con el sistema de calma, por ejemplo, la actividad física. El deporte activa el sistema de calma. Cuando no se hace de forma competitiva, esto es muy importante, porque si se hace de forma competitiva regula otro de los sistemas del cerebro. Y la respiración diafragmática. La respiración permite activar el sistema nervioso parasimpático, es decir, el sistema de calma. Por tanto, esto es una invitación, os he preparado, digamos, el terreno para entender por qué puede ser relevante que haga algo de trabajo conmigo mismo que vaya dirigido a cuidarme mejor, a darme cosas que puedo estar necesitando, en definitiva, poder abrazarme con lo que hay. Es decir, os traslado el si podríais empezar a quereros a vosotros mismos a través de la bondad, de la amabilidad, pues con gestos tan sencillos como el que puede ser el de los 2 bebés que veis ahí. ¿Vale? Quiero que practiquéis un poquito. Vamos a hacer un ejercicio, os propongo hacer un ejercicio. Lógicamente, como yo no os veo, no sé si lo hacéis o no. Tomaros la libertad también de no practicarlo. Vamos a hacer un ejercicio en el que quiero que experimentéis una práctica de autocompasión que a mí particularmente me gusta mucho porque creo que puede ser sencillo y algo que podéis recordar con facilidad y llevaros de este seminario.
Bien, os voy a invitar a cerrar los ojos suavemente. Podéis dejarlos abiertos, claro que sí, pero normalmente contactamos mejor cuando tenemos los ojos cerrados. Que encontréis una posición cómoda, donde tengáis las plantas de los pies bien apoyadas en el suelo. De alguna manera apretar un poquito con las plantas de los pies para tener conciencia de que estáis aquí, de que estáis ahora. Colocar la espalda, los hombros de alguna manera, que tengáis una postura de apertura. Y quiero que lleves la atención a la respiración. Vas a observar tu respiración, algunos ciclos de respiración, para poco a poco entrar en el ejercicio. Inevitablemente la mente se va a ir, se va a despistar, esto es lo normal, y cuando suceda, observa dónde se te fue y la vuelves a traer a la respiración. Y ahora quiero que te des permiso para traer a tu mente alguna situación con la que estés luchando últimamente. Algo que te preocupe, algo que te haya sucedido, algo que de alguna manera te esté afectando, que temas que puede tener un impacto en tu futuro. Y mientras dejas que esto venga a tu mente, observa qué pensamientos están surgiendo. Qué emociones difíciles están apareciendo. Con una mirada de curiosidad, observa en qué zonas de tu cuerpo estás experimentando esas emociones, dónde las estás sintiendo. En tu cabeza, en el pecho, en el abdomen, la garganta. Observa dónde las notas exactamente y cómo son, con curiosidad. Y ahora quiero que escojas una de tus manos. Da igual. Quiero que te imagines cuántas veces has podido usar esa mano de forma amable para sostener la mano de otra persona, frotar la espalda de alguien, dar un abrazo, para acunar, para acariciar. O simplemente imagínate que es la mano de alguien muy bondadoso o amable. Y lleva esa mano a esa zona de tu cuerpo donde experimentas ese dolor con más intensidad en este momento. Colócala ahí de forma lenta y suave. Sea en el pecho, en el abdomen, el corazón, donde sea que notas con más intensidad ese dolor, coloca tu mano ahí. Y deja que descanse. Y observa la sensación de temperatura que se desprende al estar en contacto. El tacto con la ropa, con la piel.
Observa ese calor que probablemente se está desprendiendo y extendiendo alrededor de tu dolor. Y permite de alguna manera el contactar con ese dolor se vaya suavizando un poquito, aflojándose un poquito. Imagínate que estás sosteniendo tu dolor como si estuvieras sosteniendo un cachorro llorando, una valiosa y frágil obra de arte, un bebé. Sosténlo suavemente e infunde esa acción de calidez, de cuidado hacia tu dolor, como si estuvieras sosteniendo algo que te importa mucho. Y ahora usa la otra mano y coloca una mano en tu pecho y otra en tu abdomen. Y deja que ambas manos descansen ahí, te sostengan de forma amable y permítete conectar con tu respiración y darte unos momentos de cuidado para ti. Tómate un momento para considerar este dolor que estás sintiendo, forma parte de lo que eres como humano, que no significa que algo ande mal en ti, simplemente que eres humano y que cuando ser humano transita una situación difícil, esa situación duele y es algo que tienes en común con el resto de las personas. Es una parte de lo que eres, una parte de ser humano y de tener corazón. Y siempre que practiques este ejercicio te puedes tomar el tiempo que quieras, conectando contigo mismo. Es como unos primeros auxilios emocionales, algo que hacer en un momento difícil. Da igual que sean 5 segundos los que estás contigo, 5 minutos o 25. No importa el tiempo, lo que importa es ese gesto de bondad hacia ti. Y a continuación, toma 2 respiraciones más profundas y abre suavemente los ojos. Una mano amable, Arantxa. Nuestra mano amable. Nuestra mano amable. Es un gesto que podemos hacer hacia nosotros mismos en un momento difícil, porque la autocompasión se puede practicar de diversas maneras, ¿no? Pues con gestos de caricias, de masaje a nosotros mismos, de autoabrazarnos. Sabemos que todos esos gestos tienen un impacto, es decir, provocan cambios a nivel de nuestro sistema nervioso y formas diferentes de practicar autocompasión, pues también a través de la imaginación, un montón de ejercicios. Y quería, bueno, pues hacer porque creo que es sencillo de recordar y valioso. Yo os animo a practicarlo en algún momento que elijáis, que pueda ser difícil, y simplemente que
permitáis estar en contacto con vosotros en un momento difícil y daros algo que necesitáis, que es cuidado, apoyo y calor en ese momento. Más cositas que podemos hacer que van en la dirección de tratarnos mejor. Os hablé al principio del seminario de Kelly Wilson. Una de las cosas en las que lleva trabajando Kelly los últimos años ha sido en buscar evidencias científicas de patrones de conducta, no solo dedicándonos a tratar patología o problemas, sino más bien dedicándonos a cuidarnos y prevenir y darnos pues, lo que necesitamos como seres humanos. Kelly en aquel momento lo definió como las 8 prácticas para la recuperación y una vida bien vivida, porque él mismo habla desde su experiencia de cómo el cuidar este tipo de cosas en su vida ha tenido un impacto. Lo que ha hecho es buscar todo el soporte científico que explica por qué todas esas cosas son relevantes. Fijaros, el último punto, el 8, dice, hace cada día una pequeña ofrenda de autocompasión, trátate a ti mismo con amabilidad. Cualquiera de las 7 anteriores son gestos o pueden ser gestos de autocompasión o autocuidado. Sabemos, por ejemplo, que la práctica de mindfulness, además continuada, aunque sea pequeñita, aunque sea corta, aunque sea con actividades informales, tiene un impacto en nosotros y en nuestro sistema nervioso. Sabemos que si no cuidamos la exposición a toxinas, tabaco, alcohol, alimentos procesados, que todo eso tiene impacto en nuestro organismo, el sistema inflamatorio, el sistema inmune se inflama. Sabemos que hay toxinas sociales que nos hacen mucho daño, que son la hostilidad y el aislamiento. De hecho, la soledad, el aislamiento es uno de los grandes problemas de salud que vamos a tener si no nos cuidamos. Que el movimiento, el ejercicio físico es clave para proteger no solo nuestra salud, que eso ya lo sabíamos, que tiene un impacto en nuestra salud, sino que tiene un impacto a nivel emocional muy grande. Que si cuidamos nuestra alimentación, evitamos alimentos procesados, le damos a nuestro cuerpo lo que necesita y no en exceso, porque estamos en una sociedad, la sociedad occidental muere más por exceso que por defecto. Comemos en exceso, bebemos en exceso, estamos en exceso expuestos a todo, ¿no? Otra de las cosas que es importante tener en cuenta es el dormir, y curiosamente para dormir no tenemos un interruptor, no tenemos posibilidad de controlar, que por cierto el sueño es una de las cosas que más se ha alterado en toda esta crisis, por todos los patrones de cambio de rutinas y de exposición a la luz, etc. Darnos la oportunidad de dormir y si no dormimos al menos descansar, tener presente que entre 6 y 8 horas es el tiempo importante para que nuestro cerebro pues, haga sus funciones básicas de recuperación, que elimine toxinas durante la noche, que el gesto de la práctica de mindfulness nos facilita el descanso aunque no durmamos, ¿vale? Son gestos de tratarnos mejor en definitiva, que es muy relevante nuestras redes sociales, y no estoy hablando de cultivar el Facebook o el Instagram, estoy hablando de cultivar el contacto con la gente que queremos, tener presente qué tipo de redes sociales queremos cultivar. Si queremos cultivar una red social, yo qué sé, de personas que beben, o queremos cultivar una red social de personas que hacen senderismo, o yoga, o no sé. ¿Vale? Que el hacer actividades con significado para nosotros, más allá de las actividades de ocio, más allá de actividades que tengan un impacto en los demás, esas actividades significativas nos protegen también el sistema inmune. Hay investigaciones preciosas que hablan de esto. En definitiva, si yo os doy esta lista al principio del seminario, y vale, lo de siempre, parecido, ¿no? Si todo esto lo tenemos en cuenta como pequeños gestos que podemos hacer, que van dirigidos a tratarnos un poquito mejor, que hablan de hacernos pequeñas ofrendas a nosotros,
ya sea con el cuidado del ejercicio físico, de la alimentación, etcétera. Que no, esto no va de hacer grandes cambios, sino va de ir eligiendo qué es lo que necesito para poder ofrecérmelo. Que además, cuando empezamos a tratarnos mejor a nosotros mismos, a cuidarnos, esto tiene un impacto en la gente que nos rodea, que nos ve, en nuestros hijos, en nuestras parejas, en los amigos. Si pudierais ofreceros un acto de amabilidad hacia vosotros, ¿cuál podría ser? ¿Qué pequeños regalos podríais hacer a vosotros mismos que fuera dirigido a trataros un poquito mejor? Porque igual hay cosas que ya estáis haciendo. ¿Qué pasaría si en vez de hacer las cosas desde un punto de vista del machaque, de la competitividad, de la presión social, las hicierais como regalos a vosotros mismos? ¿Qué pasaría si en vez de ir al gimnasio para adelgazar o porque los demás van, fuerais porque es lo mejor que podéis hacer por vosotros en un momento dado? ¿Sería posible que os hicierais un pequeño regalo a vosotros mismos que no fuera perfecto? Esto es como la imagen que tenéis ahí delante, es un dibujo que hizo mi hijo cuando era pequeño y es un camión tráiler. Lógicamente es imperfecto, ¿no? No es una fotografía de un camión ni mucho menos, pero fijaros cuánto detalle hay ahí. Es perfecto simplemente por el hecho de estar hecho. ¿Vale? ¿Podríais haceros ese pequeño regalo? Porque sabemos y los datos muestran de que las pequeñas cosas son las que importan, son realmente las grandes cosas las que marcan la diferencia. De nada me sirve que me ponga como objetivo ponerme en forma, que es algo como muy grande, cuando igual puedo dar pequeños pasos y quedo, bueno, pues esta semana me voy a dedicar a subir y bajar las escaleras del edificio, por poneros un ejemplo. Es decir, esto va de pequeños gestos que podamos hacer por nosotros, que van dirigidos a tratarnos un poquito mejor, a darnos aquello que necesitamos y que sin duda se lo daríamos probablemente a alguien a quien queremos. ¿Vale? De esto va el trabajo en autocompasión. Y es un proceso, en mi opinión, nunca se acaba. Muy, muy interesante, Arantxa. Muchas gracias por acercarnos al concepto de autocompasión. Vamos ahora a dar la oportunidad de que se pueda hacer alguna pregunta. Pero yo tengo dos preguntas así para empezar. Vale. La primera es que todo esto implica salirnos de la pelea que tenemos muchas veces por no sufrir. Exacto. Tratamos de no sufrir. Según lo que nos cuentas, parece que sufrimos mucho en el afán de no sufrir. Exacto. Pero ese es luego, uno de los martillos que tenemos. Exactamente. Pero luego, claro, también has comentado que quizás, ¿por qué no elegir, ¿no? O mirar, ¿no? Hacia cosas que nos saquen un poco de la inercia, ¿no? Que tenemos socialmente? Pero ¿no crees que de alguna manera esto es muy difícil porque sería casi luchar a contracorriente con nuestra sociedad, con lo que tenemos en el día a día, ¿no? La sociedad nos exige ser competitivos, ser mejores, ser los más guapos, los más listos, el mejor cuerpo. Es difícil salirse de esa dinámica, ¿no? Sí que lo es porque vamos en piloto automático. Entonces, estamos muy atrapados en eso. Esto es una invitación y cuando nos permitimos mirar el dolor, nos permite tomar más perspectiva y empezar a ser más libres para elegir cómo queremos funcionar. Y desde luego, hacer esto es un acto revolucionario. Hacer gestos donde te cuides y te cuides de esta manera, no sin machacar a otro, es revolucionario. Querer mejorar, pero tratándote bien, es revolucionario, claro que sí. Pero ¿Cómo transmitimos esto? Porque, claro, tú aquí nos lo cuentas, somos unas cuantas personas las que estamos aquí, pero ¿cómo transmitimos esto y cómo generamos un efecto, ¿no? de conocimiento acerca de los beneficios que tiene esto? Muy difícil, ¿no? Lo es. A través de nuestra propia conducta y de nuestras propias acciones y de cómo nos relacionamos con los demás. Os voy a enseñar una cosa, esto no estaba previsto, que a ver si lo coloco bien.
No sé, ¿no veis? Claro, que Sí, te ahí, veo. perfecto, perfecto ahí. ¿Estáis bien? Y pone ahí Compasión. compasión, ¿no? Ujú. Esto lo tengo yo aquí encima de mi mesa. Esa tarjeta salió de una formación en la que estuve, donde nos preguntaban, ¿no?, qué valor queríamos que dirigiera o que guiara nuestro trabajo. Y yo ese día escribí compasión y me la traje y me la coloqué aquí, como recordatorio para que mi forma de tratar a los demás, en este caso a las personas que atiendo, vaya en esa línea. Pero lo que yo he visto que es muy revolucionario es cuando lo haces hacia ti. Es decir, el hecho de que te vean haciendo cosas, porque a la gente le suscita mucha curiosidad cuando cambias tu vida y empiezas a hacer ciertas cosas que no estaban acostumbrados, no sabían de ti, y te preguntan. Y yo, si os sirve de ejemplo, una de las cosas que digo es, cuando tú me veas a carreras yéndome al gimnasio, o veas que salgo a caminar, o me veas madrugando para ir a nadar, porque en mi caso el deporte se ha convertido en algo muy relevante, puedes decir, ah, anda, mira, una que va ahí a quererse, Ujú. porque ese es el sentido que tiene para mí, por ejemplo, hacer ese tipo de gestos, ¿no? Entonces, Estupendo. es enseñar a través de nuestro propio comportamiento y luego en cómo interactuamos con los demás, desde la calidez, la cercanía. Decía muchas personas, habrá pasado a vosotros, jo, qué difícil, ¿no?, esto de hacer consulta por videoconsulta y los webinars. Y, bueno, yo creo que hay maneras de ofrecer un espacio de calidez aunque no puedas tocar. Tenemos muchas maneras de Ujú. tocar, ¿no? Es imprimir esa cualidad en nuestras acciones, en definitiva. Y es Muy bien. revolucionario. Oye, Arancha, vamos a deja de compartir pantalla para que así se nos vea mejor. Vale. Y hay algunas preguntas. Hay una Ujú. primera pregunta que nos dice cómo se puede trabajar la autocompasión con niños y si recomiendas alguna lectura sobre ello. Sí, la autocompasión con niños se empieza trabajándosela los papás y Ujú, siendo modelos de conducta. Eso por un lado. Y ujú, segundo, en cómo les hablamos. ujú. A veces no nos damos cuenta porque lo hacemos desde el absoluto amor, ¿eh? Yo soy consciente, pero somos tremendamente duros hablando. Están de dureza hasta las narices. Empezar a hablarles de una manera más amable. Pensar realmente qué queréis que recuerde vuestro hijo de vosotros, porque la forma que tenemos de hablarles es como se van a hablar a futuro. Y eso, no sé si os apetece que se digan ese tipo de cosas cuando sean mayores, ¿no? Que cuando tengan una situación difícil se traten de esa manera. Tratándoles con amabilidad y trabajando la autocompasión nosotros. Ese es el mejor entrenamiento en niños de autocompasión, es ese. Muy bien. En niños pequeños. En adolescentes se puede hacer intervención directa. En mi caso yo lo trabajo, vamos, y muy bien. Vale. Entran fenomenal, además. ¿Hay alguna bibliografía que nos puedas recomendar? Hay Si no es ahora en el momento, luego lo Hay un podemos. montón de bibliografía, pues, lógicamente en inglés, ¿vale? Y hay el libro de Christine Neff de Sea amable contigo mismo, es un libro divulgativo. Vale. Además, la propia Christine habla de cómo llegó a ella a todo el trabajo en autocompasión, que fue a raíz del diagnóstico de autismo con su hijo. Hay un libro, Paul Gilbert tiene manuales en castellano también de terapia centrada en la compasión, ¿vale? Vale. Traducidos al castellano, es muy interesante. Y hay un montón de vídeos en el propio Facebook, autores como que son los realmente especialistas en esto, que es Paul Gilbert, Christine, Christopher Germer, Dennis Tirch, Laura Silverstein. Hay un montón Vale. de... En inglés hay mucha más bibliografía, por supuesto, pero en castellano tenemos cosas, ¿eh? Arantxa, nos hacen otra pregunta. ¿Qué tiene que ver la autocompasión o qué relación tiene la autocompasión con la honestidad? ¿A qué nos referimos con Claro. honestidad? Ujú, Yo lo que entiendo es
lo que entiendo como honestidad es ser cercano, ser claro, ser respetuoso y coherente, ¿no? Pues si lo vemos desde ese punto de vista tiene mucho que ver. Mucho que ver. Claro que sí. ¿Vale? Genial. Digamos que podría ser una cualidad, entiendo. Yo no sé lo que dirían los autores principales, la verdad, pero... Sí, yo coincido contigo quizás en que sí, esa es la definición de honestidad, tiene mucho que ver, ¿no? La autocompasión. Al final es también coherencia, ¿no? Exacto. Con uno mismo. Y otra pregunta más que nos hacen ¿es posible aplicar este tipo de disciplina de terapia en grupo? Sí, Ujú. sí, sí. Normalmente, en mi experiencia personal, el trabajo lo hacemos con entrenamiento en mindfulness y autocompasión. ¿Vale? ¿Por qué motivo? Porque el entrenamiento en mindfulness, de una manera indirecta, cuando está bien hecho, como efecto secundario, hay un trabajo en autocompasión. Porque, claro, empiezas a estar más contigo, a aceptarte más con lo que hay, creas un espacio de seguridad en torno a ti. Luego ya se hacen ejercicios más específicos de entrenamiento, pero sí. Sí, sí. Pues sí, nos preguntan también que si no se puede entender la autocompasión como una actitud egoísta. Es lo que os comentaba antes. En realidad, por eso os pongo siempre el ejemplo de los budistas, que no son sospechosos de egoísmo para nada. Es Ujú. fundamental el ponerme la mascarilla yo para poder cuidar a quien tengo al lado, ¿vale? Lo que a mí me movilizó, porque os ponía el ejemplo mío y ya abrimos aquí vulnerabilidad, lo que a mí me movilizó a hacer trabajo en autocompasión fue precisamente el deseo de cuidar a los demás, ya no solo de hacerlo a mí, conmigo, sino de cuidar a los demás. ¿Por qué motivo? Porque si yo me llevo por delante, no cuido con calidad. Es decir, ¿de qué sirve que yo sea súper amable con todo el mundo si luego estoy súper irritada porque estoy cansada, porque no duermo lo suficiente, porque no dejo espacio para regularme, para el estrés? Si estoy, yo qué sé, poco centrada, ¿no? Es hacer ese trabajo para dar a los demás. Por eso se trabaja tanto desde la filosofía oriental. Creo que es importante esto de destacar que efectivamente la actitud autocompasiva no tiene nada que ver con el egoísmo, sino con el autocuidado, que también repercute después en el cuidado de los demás, ¿no? Si es nuestro deseo también, efectivamente, actuar de esa manera, ¿no? Pues Exacto. recalcamos esto porque además en nuestra práctica clínica, cuando proponemos un poco esta actitud, automáticamente sale el juicio de, pero esto es egoísta, ¿no? Esto es mirar por uno mismo, pero en el sentido negativo, ¿no? Por eso es muy importante todo el entrenamiento, ¿no? De a través de ejercicios de hacer experimentar de qué estamos hablando de verdad. Y esto, hacerlo aquí no sirve, hay que hacerlo aquí. Cuando uno contacta con lo que hay, lo entiende. Oye, te pregunta una persona que te quiere mucho que si trabajas con pasión en la terapia de pareja. Una persona que me quiere mucho me pregunta eso, que si trabajo con pasión en terapia de pareja. Sí. No solo trabajar terapia de pareja, pero se puede trabajar perfectamente, claro que sí. Yo creo que sería muy buena idea, además, como elemento a incluir, incluso envolver los gestos de trabajo en terapia de pareja. Bueno. Una más. Es un comentario que nos dice que es curioso cómo mucha gente que es realmente compasiva luego no es capaz de tener autocompasión, ¿no? Es como si se olvidaran por el camino de... Sí, sí, sí. De hecho, la mayor parte de la gente que más necesidad tiene, más carencias, es tremendamente compasiva hacia afuera. Tremendamente. Da gusto verles cómo tratarían a otro. Por eso hay que ayudar a reconducir eso también hacia uno mismo, porque lo saben hacer. Lo que no aprendieron es que tenían derecho a hacerlo. Claro. Otra pregunta es que si utilizarías estas terapias en personas que han sufrido abuso, puesto que la autoestima suele estar muy tocada. Sin duda, de hecho, la terapia centrada en la compasión precisamente emerge para ayudar a personas que han vivido traumas extremos, ¿vale? Uh-huh.
especialmente importante cuando se ha vivido maltrato, abuso, precisamente por toda esa historia tan tremendamente dura que hay detrás. Y el trabajo es muy, muy impactante, muy bonito, de verdad, de crear un espacio de seguridad para la persona que no lo pudo construir por su historia, ¿no? Por su experiencia. Sí, sí. Yo te voy a hacer una pregunta que había notado antes. Decías que cuando falla la autoestima está la autocompasión. Exacto. ¿Esto quiere decir que la autocompasión es base de la autoestima? Yo ¿Para diría crecer la autoestima? que la autoestima es un concepto poco útil y poco Ajá. asentado, y la Ujú. autocompasión es un proceso asentado. Vale. Entonces, la autoestima lo utilizamos mucho a nivel coloquial, pero realmente de qué está hecho eso de la autoestima no sabemos muy bien. Como la Ujú. autoestima está muy basada en la comparación con los otros, la autocompasión efectivamente envuelve. Porque la autocompasión es ese, bueno, pues he fallado, pues jolín, pues vaya, pues vamos a ver qué ha pasado, ¿no? Venga, adelante. Es un poco ese gesto. Esto nos ayuda a Claro, opinión, al concepto de nosotros claro, mismos. Ujú. claro. Es un trabajo en perfeccionismo sano. Vale. ¿Vale? Sano, porque no voy a ser perfeccionista en el sentido de tener un deseo de mejora continua. Es fantástico tener un deseo de mejora continua. Otra cosa que sea a base de machacarme a mí mismo, ¿no? O de Genial, comparar con el otro. Es una mejora desde mí mismo. genial. Pues no hay más preguntas. Muy bien. Eh, Te quiero dar las gracias, Arantxa, por tu exposición. La verdad es que bueno, pues nos aclara mucho lo que es el concepto de la autocompasión, del autocuidado. Un poco esa actitud de no tratar el sufrimiento como algo de lo que tengamos que huir, sino integrar y aceptar un poco en nuestra vida. Ujú. Ha sido un placer tenerte, ¿no? Quiero dar las gracias a todas las personas que han participado en el seminario. Habéis visto que yo salía con el nombre de Jocelyn, evidentemente no, soy Manuel Oliva. Eh, y bueno, pues reiterarte de nuevo las gracias y esperamos que más adelante podamos hacer otro seminario en el que nos amplíes algunas cosas más que yo creo que pueden ser de mucho interés, porque además tenemos por delante una época pues difícil. Tú has dicho antes en esa parte de la autocompasión, la parte de la calma, ¿no? El tratar pues, de tener pues, ese abrazo, ese contacto, esa relación que en el confinamiento pues, no hemos podido tener y que ahora, si efectivamente esto se alarga en el tiempo, pues va a ser difícil recuperar esa normalidad que teníamos antes, ¿no? Entonces, si más adelante nos puedes ofrecer claves, ¿no? Pues fenomenal, ¿no? Estaremos encantados. Muy bien. Yo os doy las gracias también por permitirme estar con vosotros, por permitirme divulgar algo que para mí es tremendamente importante, porque es lo que he visto que ha marcado la diferencia tanto en mí misma como en la gente con la que trabajo. O sea, la gente que tiene entrenado todo esto, esta situación, bueno, pues la ha vivido como lo que es, una situación tremendamente dura, pero bueno, donde no tengo por qué dejarme de lado, no tengo por qué olvidarme de mí y vamos a hacer lo que podamos hasta que se salga adelante. Y la gente que me conoce, y probablemente tengo alguno por ahí observando el webinar, sabe que me apasiona y que bueno, si puedo divulgarlo y llegar a gente, pues fenomenal. Hay Así. muchos comentarios de agradecimiento y felicitándote por la exposición, con lo cual, bueno, pues vemos que efectivamente ha gustado lo que has contado y cómo lo has contado. Así que ojalá nos puedas contar muchas cosas, muchas más veces. Muy bien. Pues Bueno, muchísimas pues muchas gracias a ti, despedimos el seminario. Gracias a todos por estar ahí, por vuestra atención, por vuestra participación y os esperamos en un nuevo seminario. Pues muchas gracias, un beso muy fuerte, Arantxa. beso, a ver si nos vemos pronto en persona. Venga, a ver si es verdad. Hasta luego. Hasta Hasta luego. luego. Adiós.